Bienvenidos a mi presentación sobre la microeconomía. La microeconomía es como una lupa que nos permite analizar de cerca las pequeñas piezas que componen la gran economía. En pocas palabras, la microeconomía estudia decisiones individuales, mercados, interacción entre oferta y demanda. Por ejemplo, la microeconomía nos ayuda a entender por qué el precio de los teléfonos baja con el tiempo, cómo las empresas deciden cuánto pagar a sus empleados o por qué el precio del café aumenta durante ciertas épocas del año. En resumen, la microeconomía es esencial para comprender cómo funcionan las economías a nivel individual y de mercado, y nos ayuda a tomar decisiones más informadas en nuestra vida diaria. Continuamos con el primer tema, la economía como ciencia. La economía es la ciencia que estudia cómo las sociedades utilizan recursos escasos para satisfacer necesidades limitadas. La economía es una ciencia social de la elección. Estudia la forma en la que los individuos deciden usar sus recursos, que son siempre escasos. La economía busca responder preguntas como esta. Analiza cómo las personas, las empresas y los gobiernos toman decisiones sobre qué producir, qué bienes y qué servicios se deben producir, cómo se deben producir esos bienes y servicios, para quién producir, quién se beneficiará de lo que produce, y etc. La economía se divide en dos grandes ramas. Microeconomía, que se enfoca en el comportamiento de los individuos y empresas como consumidores, productores y mercados específicos. Por ejemplo, estudia cómo se fija el precio de un producto, cómo las empresas toman decisiones de producción o cómo los consumidores eligen qué comprar. La macroeconomía analiza el comportamiento de la economía en su conjunto. Estudia variables como el desempleo, la inflación, el crecimiento económico y las políticas gubernamentales que afectan a toda la economía. En resumen, la economía es una ciencia social que nos ayuda a entender cómo funcionan las sociedades y cómo tomamos decisiones sobre el uso de recursos escasos. Es una herramienta fundamental para comprender el mundo que nos rodea y tomar decisiones informadas en nuestra vida diaria. Continuamos con el siguiente tema: frontera de posibilidades de producción y teoría de la demanda. La frontera de posibilidades de producción refleja las cantidades máximas de bienes y servicios que una sociedad es capaz de producir en un periodo determinado y a partir de unos factores de producción y conocimientos tecnológicos dados. Les voy a citar un ejemplo. Imagina que tienes una fábrica que puede producir dos tipos de productos, coches y bicicletas. La frontera de posibilidades de producción es como un mapa que muestra todas las combinaciones posibles de coches y bicicletas que puedes producir con los recursos que tienes, como trabajadores, maquinarias y materia prima, en un determinado momento. ¿Qué te dice la frontera de posibilidades de producción? Escasez. Te muestra que tienes recursos limitados y no puedes producir esa cantidad infinita de ambos productos. Elección. Debes elegir qué combinación de productos producir. Si quieres producir más coches, tendrás que producir menos bicicletas y viceversa. Costos de oportunidad. Cada vez que decides producir una cantidad más de un bien, estás renunciando a la producción de cierta cantidad del otro bien. Este es el costo de oportunidad de tu elección. La frontera de posibilidades de producción es una herramienta útil para visualizar las opciones de producción de una economía, entender el concepto de escasez y elección y analizar el costo de oportunidad de decisiones económicas. La teoría y ley de la demanda. La ley de la demanda significa la relación inversa entre el precio y la cantidad demandada de un bien o servicio. Existe una relación negativa entre la cantidad demandada de un bien y su precio. Los factores que se mantienen constantes en esta relación son los precios de otros bienes y la renta del consumidor. ¿Qué factores afectan la demanda? Precio del bien. Generalmente a mayor precio, menor cantidad demandada. También el ingreso de los consumidores. Si los ingresos aumentan, los consumidores pueden comprar más. Precio de los bienes sustitutos. Si el precio de un bien sustituto, por ejemplo, la Coca-Cola, aumenta, la demanda del bien en cuestión, por ejemplo, la Pepsi, puede aumentar. Precios de los bienes complementarios. Si el precio de un bien complementario, por ejemplo, el café, disminuye, la demanda del bien en cuestión, por ejemplo, el azúcar, puede aumentar.
y gastos y preferencias de los consumidores. Si un producto se vuelve popular, la demanda aumentará. También está la curva de la demanda. Es una representación gráfica que muestra la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada. Generalmente la curva de la demanda es descendente, lo que significa que a medida de que un precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. En la siguiente diapositiva veremos un ejemplo gráfico de las posibilidades de producción. Cabe resaltar que la frontera de posibilidades de producción nos muestra las limitaciones de producción y la necesidad de elegir entre diferentes opciones. Y la teoría de la demanda explica cómo los consumidores responden a los cambios en los precios y otros factores. Continuamos con la siguiente diapositiva. Teoría de la utilidad. La teoría de la utilidad esperada es un modelo de elección racional, donde los individuos toman decisiones con incertidumbre, es decir, resultados inciertos. Cada resultado posible puede cuantificarse en términos de útiles y representarse a través de la función de la utilidad. La elección preferida, según la teoría, será aquella cuya utilidad esperada sea la más alta, es decir, aquella utilidad que, estando ponderada por su probabilidad, sigue siendo mayor que el resto. En resumen, la teoría de la utilidad trata de cuantificar la felicidad. Aunque la felicidad es subjetiva, la teoría intenta asignar un valor numérico a la satisfacción que obtenemos al consumir bienes o servicios. Entender las decisiones de consumo. Al comprender cómo las personas maximizan su utilidad, podemos entender por qué compramos ciertos productos y otros no. Predecir el comportamiento de los consumidores. Esta teoría nos ayuda a predecir cómo los cambios en los precios o en los ingresos pueden afectar nuestras decisiones de compra. En pocas palabras, la teoría de la utilidad es una herramienta que nos ayuda a entender por qué las personas hacen las elecciones que hacen como consumidores. Seguimos con el siguiente tema. Teoría de producción. En microeconomía, la teoría de producción o teoría del productor estudia la forma en la que pueden combinarse los factores productivos de una forma eficiente para la obtención de productos o bienes. Estos productos pueden ser destinados al consumo final o utilizados en otro proceso productivo como insumos. La teoría de producción es como una receta en la cocina, pero en lugar de hacer un pastel, nos dice cómo combinar diferentes ingredientes, factores de producción como el trabajo, la maquinaria y la tierra, para crear bienes y servicios. En pocas palabras, la teoría de producción estudia cómo se crean los productos, analizando los procesos y las técnicas que se utilizan para transformar los recursos en bienes finales. La eficiencia busca encontrar la mejor manera de combinar los factores de producción para obtener la mayor cantidad de productos al menor costo. Los costos de producción estudia cómo los cambios en los factores de producción afectan los costos de producir un bien. Por ejemplo, si una fábrica de automóviles quiere aumentar su producción, la teoría de producción le ayudará a decidir si es mejor contratar más trabajadores, comprar nuevas máquinas o expandir su planta. Continuamos con el siguiente tema, teoría de la oferta. La ley de la oferta es una ley microeconómica que establece que a igualdad de otros factores, a medida que aumente el precio de un bien, aumentará la cantidad de bienes que ofrecerán los proveedores y viceversa. La teoría de la oferta es un concepto fundamental en economía que estudia la relación entre el precio de un bien o servicio y la cantidad que los productores están dispuestos a ofrecer en el mercado. En pocas palabras, a mayor precio, mayor oferta. Generalmente, cuando el precio de un producto aumenta, los productores están incentivados a ofrecer más cantidad de este producto, ya que pueden obtener mayores ganancias. En cuanto a menor precio, es menor oferta. Por el contrario, si el precio baja, los productores estarán dispuestos a ofrecer menos del producto, ya que sus ganancias disminuirán. Y nos preguntaremos, ¿por qué ocurre esto? Incentivos. Los productores buscan maximizar sus beneficios y en un precio más alto les permite obtener mayores ganancias. Y por otro lado están los costos de producción. Si los precios de los insumos, materias primas, mano de obra, etcétera, aumentan, los productores necesitarán cobrar un precio más alto para cubrir sus costos y seguir siendo rentables. También podemos ver la curva de la oferta.
Es una presentación gráfica que muestra la relación positiva entre el precio y la cantidad ofrecida. Generalmente la curva de la oferta es ascendente, lo que significa que a medida de que el precio aumenta, la cantidad ofrecida también aumentará. ¿Cuáles son los factores que afectan la oferta? El precio de los insumos, tecnología, número de productores y expectativas de los productores. ¿Qué queremos decir con los precios de los insumos? Un aumento en el precio de los insumos desplaza la curva de la oferta hacia la izquierda, lo que significa que a cada precio se ofrecerá una menor cantidad. En cuanto a tecnología, quiere decir que una mejora tecnológica puede reducir los costos de producción y desplazar la curva de la oferta hacia la derecha. En número de productores, un aumento en el número de productores desplaza la curva de la oferta hacia la derecha. Y las expectativas de los productores es sobre los precios futuros y va a influir mucho en las decisiones de las producciones actuales. En resumen, la teoría de la oferta nos ayuda a entender cómo los productores responden a los cambios del precio y otros factores, y cómo estos cambios afectan la cantidad de bienes y servicios disponibles en el mercado. Continuamos con el siguiente tema: relación costo y oferta. La oferta y el coste dados de un bien, producto o servicio están determinados por la demanda y cuánto pagarán los consumidores por este. Cuando la demanda de un producto es alta, el precio aumenta, y cuando la demanda es baja, el precio disminuye en consecuencia. Ambos conceptos están estrechamente relacionados. La ley de la demanda establece que los compradores querrán comprar menos un producto cuanto mayor sea su precio, y la ley de la oferta dice que si suben los precios de un producto, aumentará su oferta. A mayor costo de producción, menor oferta. ¿Por qué? Los incentivos. Si los costos de producir un bien aumentan, por ejemplo, los precios de las materias primas suben, los productores tendrán menos incentivos para ofrecer grandes cantidades de ese bien al mismo precio. Para mantener sus ganancias, podrían aumentar el precio o reducir la cantidad producida. También está la rentabilidad. Las empresas buscan maximizar sus beneficios. Si los costos son demasiado altos, producir un bien puede volverse poco rentable, lo que lleva a una disminución de la oferta. En resumen, los costos de producción actúan como un límite a la cantidad que los productores están dispuestos a ofrecer. Cuando los costos aumentan, la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda, lo que significa que a cada precio se ofrecerá una menor cantidad. Un ejemplo: si el precio del petróleo aumenta, los costos de producción para las empresas de transporte también aumentarán. Como resultado, estas empresas podrán ofrecer menos servicios de transporte a los mismos precios, o aumentarán los precios para mantener sus márgenes de beneficio. Continuamos con el siguiente tema: equilibrio del mercado. Se llama punto de equilibrio del mercado cuando el precio del mercado coincide en el punto de equilibrio. La cantidad ofrecida y la cantidad demandada del bien es la misma. El precio correspondiente a este punto es llamado precio de equilibrio. Imagínate este ejemplo: un mercado de manzanas, donde la demanda, o sea, los consumidores, quieren comprar manzanas a un precio que les parezca justo. Y por otro lado está la oferta, o sea, los agricultores, que están dispuestos a vender manzanas a un precio que les permita cubrir sus costos y obtener ganancias. El equilibrio se alcanza cuando el precio es el correcto. El precio es lo suficientemente bajo para que los consumidores quieran comprar las manzanas y lo suficientemente alto para que los agricultores quieran venderlas. La cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Todos los compradores encuentran las manzanas que desean y todos los vendedores pueden vender todas las manzanas que quieran. En este punto de equilibrio no hay escasez ni exceso, ni falta ni sobran manzanas en el mercado. El mercado está limpio, todos los deseos de compra y venta se satisfacen. ¿Por qué es importante el equilibrio del mercado? Primero, la eficiencia. El equilibrio asegura que los recursos se asignen de manera eficiente. Segundo, estabilidad. Cuando el mercado está en equilibrio, los precios tienden a ser rentables. Tercero, señal para productores y consumidores. El precio del equilibrio sirve como señal para que los productores decidan cuánto producir y para que los consumidores decidan cuánto comprar. Continuamos con tipos de mercado.
Los mercados son como plazas donde se encuentran compradores y vendedores para intercambiar bienes y servicios, pero no todos los mercados son iguales. Existen diferentes tipos de mercados que se clasifican según diversos criterios, como el número de compradores y de vendedores, el tipo de producto y la existencia de las barreras de entrada. Los principales tipos de mercados son competencia perfecta, que se caracteriza por tener muchos compradores y vendedores, productos idénticos de libre entrada y salida del mercado. Un ejemplo son el mercado de productos agrícolas. El precio es determinado por la oferta y la demanda. También tenemos el mercado de monopolio, que se caracteriza por tener un solo vendedor, productos únicos, sin sustitutos cercanos, barreras de entrada muy altas. Ejemplo, empresas de servicios públicos, agua y electricidad, etc. El oligopolio se caracteriza por tener pocos vendedores, productos diferenciados o homogéneos, barreras de entrada muy altas. Un ejemplo es la industria automotriz o las telecomunicaciones. Los oligopolistas suelen coordinar sus acciones para influir en el precio. Competencia monopolística. Se caracteriza por tener muchos vendedores, productos diferenciados, relativa libertad de entrada y salida. Un ejemplo serían restaurantes, ropa, y el precio. Cada empresa tiene cierto poder de fijación de precios debido a la diferenciación de productos. Otros criterios de clasificación serían según el producto, según el comprador, según la ubicación geográfica. ¿Qué implica cada tipo de mercado? Competencia perfecta es un modelo ideal donde los consumidores y productores tienen la mayor información y poder. Monopolio y oligopolio, los productores tienen mayor poder de mercado y pueden influir en los precios. Competencia monopolística combina elementos de la competencia perfecta y el monopolio. Ya para concluir con la presentación, les dejo las referencias de donde saqué la información.